Hola, soy José Ramón García Sevilla y voy a haceros la presentación de estas prácticas de estadística. Como podéis ver, en el Moodle tenéis un curso para la estadística donde podéis seguir tanto la teoría como las prácticas. Bien, ahora mismo solo tenemos disponible este material, pero paulatinamente cada 2 semanas irá apareciendo una nueva práctica. Vamos a ver en primer lugar las normas que vamos a seguir durante estas prácticas. Bien, como ya os he dicho, yo soy José Ramón García Sevilla. Mi correo lo tenéis ahí, mi correo institucional de la universidad, y las tutorías las tengo los miércoles de 9:30 a 11. Este horario se os solapa, ya lo sé, con la clase de teoría. Pero intentaremos, dentro de lo posible, resolver todas las dudas por el campus virtual, y si aún así no fuera posible, pues intentaríamos acordar otro horario. Normalmente sería los viernes a partir de las 11. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estas prácticas? Pues en estas prácticas vamos a ver una parte de la estadística que no trabajáis en teoría, pero que es de bastante utilidad en el campo práctico, que es la estadística descriptiva. Para entender los principios de la estadística descriptiva vamos a tener 6 prácticas, y cada una de estas prácticas va a tener 2 sesiones de 2 horas. Todo el material que necesitáis para las prácticas lo tenéis disponible en el Moodle de UA Cloud, y todas las entregas, a su vez, se realizarán también a través de este Moodle. Y dentro de lo que son las prácticas veremos el manejo de un paquete estadístico, en concreto el IBM SPSS. Vamos a utilizar la versión 29, que es la que está instalada en los equipos de la universidad, pero cualquier versión a partir de la 23 nos valdría perfectamente para trabajar. Este software es un software con licencia. Eso quiere decir que en principio yo no os puedo proporcionar el software, obviamente, y que solamente se puede utilizar dentro de los equipos de la universidad, o bien en el aula, o bien en otros equipos como algunos de los que hay en la biblioteca, por ejemplo, o una tercera opción es utilizarlo a través de Redua, que es una posibilidad que tenéis habilitada dentro de UA Cloud y que crea una VPN hacia el servidor de aplicaciones de la universidad. Esta opción es válida, funciona, pero tenéis que cuidar con ellas porque en momentos de sobrecarga puede tener cortes de red, y luego para grabar el resultado de las prácticas, pues lo más recomendable es que conectéis a vuestra máquina un pincho y hagáis las copias de todo lo que generéis en ese pincho. Bien, las prácticas que vamos a ver, como ya os he dicho, son de estadística descriptiva. Entonces, en cada una de las prácticas vamos a ver un concepto concreto de la estadística descriptiva. Ese concepto concreto se trabajará de dos formas. Habrá en primer lugar un primer apartado teórico, que es el que trataré de explicar yo, ¿de acuerdo? Y ese apartado teórico también lo tendréis disponible en vídeo. Todas las sesiones prácticas están grabadas en vídeo. Y en segundo lugar habrá otro apartado donde vemos cómo trabajar este concepto teórico que hemos visto en la práctica,
con el paquete estadístico que hemos mencionado antes, con SPSS. Bien, ¿cómo cómo se van a desarrollar estas prácticas? Bien, lo normal, como os he dicho al principio de cada práctica, yo os explicaré la parte teórica en la primera sesión de la práctica. También, en función del tiempo y de la práctica, puede que os explique algún concepto de los que vienen desarrollados en la práctica de SPSS. Y una vez hayamos hecho esta explicación, normalmente nos llevará como una media hora de la primera sesión de la práctica. Hay al final de cada práctica una parte obligatoria, un ejercicio obligatorio o dos ejercicios obligatorios que hay que desarrollar. Para hacer esos ejercicios obligatorios, generalmente se os proporcionará un fichero de datos de SPSS, son ficheros que tienen extensión SAV, con los cuales tendréis que hacer las actividades que os pidan en esa práctica. Bien, esta primera actividad obligatoria se evaluará al inicio de la segunda sesión, ¿vale? Esta evaluación pues, nos llevará un tiempo aproximado, dependiendo también de la práctica, de entre 15 y 20 minutos. Una vez hayamos concluido con esa primera evaluación de la parte obligatoria, tendréis disponible una segunda actividad voluntaria, similar a la obligatoria pero diferente, que deberéis desarrollar durante esa segunda sesión y que se evaluará al final de esa segunda sesión o en el momento en que hayáis terminado vosotros con la actividad. ¿De acuerdo? Pero ambas partes, tanto la parte obligatoria como la parte voluntaria, se evaluarán durante la segunda sesión de la práctica. ¿Cómo se evalúan las prácticas? Bien, las prácticas se evalúan a través del Moodle, mediante cuestionarios de Moodle. Tal y como os he comentado antes, pues la evaluación de cada práctica, tanto ya sea obligatoria o voluntaria, pues llevará entre 15 y 20 minutos. ¿Y en qué consistirá esa evaluación? Bueno, pues durante lo que es la realización de la práctica, se os va a decir que realicéis una serie de actividades, pues que obtengáis valores, que obtengáis tablas, que obtengáis gráficos. Todos esos valores, todas esas tablas, todos esos gráficos, SPSS los genera en un archivo que llama archivo de resultados, que no es el mismo que el archivo de datos que hemos mencionado antes. De hecho, la extensión es diferente, es extensión SPV. Bien, pues cada vez que terminéis un cuestionario o al final de cada cuestionario, debéis hacer entrega del correspondiente fichero de resultados que habéis obtenido tras la resolución de la práctica. Es decir, por ejemplo, en la parte obligatoria obtendréis un fichero de resultados, ¿de acuerdo? Ese fichero de resultados tendréis que entregarlo como parte de la realización del cuestionario obligatorio, y en la parte optativa realizaréis otra actividad, obtendréis otro fichero de resultados y ese otro fichero de resultados también tendréis que entregarlo como parte de la realización de la actividad. La no entrega del fichero de resultados invalida el cuestionario, ¿de acuerdo? Porque en ese caso no puedo saber qué resultados teníais para poder responder correctamente al cuestionario. Bien, los cuestionarios solamente se pueden realizar de manera presencial. En ningún caso se pueden realizar desde casa. Y solamente se pueden realizar en el periodo de tiempo que se indica. Es decir, se realizan únicamente durante la segunda sesión, el obligatorio al comienzo de la segunda sesión y el voluntario al final de la segunda sesión.
Si alguna persona, por un motivo debidamente justificado, y eso quiere decir que cuenta con un justificante, y un viaje no es un justificante, no puede realizar un cuestionario o no puede asistir a una segunda sesión, digámoslo de esa manera, pues se habilitará un periodo extraordinario para que dicha persona o personas que tengan esa justificación puedan realizar los cuestionarios que no han podido realizar en su momento. Bien, tal y como os he mencionado antes, al final de cada ejercicio, ya sea obligatorio u optativo, tenemos que entregar un fichero de resultados, ¿de acuerdo? En ese fichero de resultados, pues obtenemos una serie de cosas que nos pide la práctica, ¿de acuerdo? Como os he dicho, pueden ser valores, pueden ser tablas, pueden ser gráficos. Y esos cosas que obtenemos, esos resultados que obtenemos, normalmente están asociados a variables del fichero de datos. Cuando hablo de variables digo conceptos como edad, altura, peso, ¿de acuerdo? Bien, pues todas esas variables que vamos a trabajar en el fichero de datos tienen que estar etiquetadas con vuestras iniciales y el curso académico actual, que es el 25-26. Si los resultados que entregáis no tienen vuestras iniciales y el curso académico actual, tampoco se considerará válida la resolución del cuestionario. Es decir, para que un cuestionario se considere realizado correctamente, primero hay que entregar el fichero de resultados. Segundo, los resultados tienen que estar etiquetados con vuestras iniciales y el curso académico actual. Bien, ¿cómo se califican estas prácticas? Pues la nota de prácticas, posiblemente os lo haya explicado ya el profesor de teoría, es el 50% de la nota de la asignatura. Para poder promediar con la teoría hay que obtener al menos un 4 en las prácticas. ¿Y ese 4 cómo se consigue? Pues un 20% de la nota van a ser los cuestionarios obligatorios, otro 20% de la nota son los cuestionarios voluntarios y el 60% restante es el examen final de prácticas, digamos que será una práctica que es compendio de todas las que hemos realizado a lo largo del curso, que se realizará en la última sesión presencial. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta primera sesión de prácticas, en esta sesión inicial? Pues vamos a intentar familiarizarnos un poco con el software que tenemos que utilizar en las prácticas, que como ya os he dicho es el IBM SPSS. Aquí tenéis un pequeño manual de SPSS, en concreto la versión 24, pero que es perfectamente válida para cualquiera de las que estamos utilizando, porque nosotros no vamos a utilizar funcionalidades muy avanzadas, ¿de acuerdo? También tenéis aquí un enlace con una introducción a SPSS y tenemos una pequeña práctica que vamos a hacer en esta sesión introductoria, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esta práctica nos dice que creemos un fichero de prueba con una serie de notas. Bien, yo tengo aquí una máquina virtual, ¿de acuerdo? En la cual tengo instalado SPSS. Arrancamos el SPSS. Como veréis, todas las sesiones van a estar grabadas en vídeo, las sesiones teóricas, con lo cual sería muy importante que antes de empezar la práctica correspondiente vinierais con la sesión vista para poder aprovechar al máximo el tiempo que tenemos que invertir en las prácticas. Bueno, ya se ha abierto el SPSS. Siempre nos muestra esta
ventana inicialmente. Aquí, si queremos, podemos elegir uno de los archivos que ya hayamos trabajado con ellos, o si queremos directamente podemos darle a cancelar y estaríamos en la ventana principal de SPSS. Lo primero que veréis es que esta ventana principal es muy similar a una ventana de Excel, ¿de acuerdo? Pero esa es toda la relación que existe con el Excel, la forma de cuadrícula. Lo primero es que aquí no da igual que los datos vayan en horizontal o en vertical, siempre tienen que ir en vertical los datos que pertenezcan a una misma variable, ¿de acuerdo? Aquí los vamos a llamar variables. Fijaros que arriba nos pone la palabra var de variable. ¿Qué es una variable? Pues una variable es cualquier cosa que nosotros queramos estudiar de nuestro conjunto. Entonces, en concreto, aquí tenemos que nuestro conjunto es los alumnos de una clase y una serie de notas que tenemos que anotar de ellos. Es decir, tenemos una serie de nombres: Antonio, Pepe, María, Juan. Entonces nos dedicaríamos aquí a anotar Pepe y Juan. Fijaros que al haber puesto valores, en primer lugar vemos que las filas que contienen valores han pasado de gris clarito a negrita, indicando que ahí ya hay algún valor. Y lo segundo es que la cabecera de la columna ha cambiado y se ha colocado con el nombre var001, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que en esa columna ya tenemos una variable creada. En esta vista inferior veis que tenemos lo que llamamos vista de datos y vista de variables. Lo que tenemos ahora mismo visualizando es la vista de datos, ¿de acuerdo? Incluso podríamos seguir introduciendo valores. ¿De acuerdo? Se nos ha creado una nueva variable. Cada una de estas variables se puede configurar desde lo que llamamos vista de variables, ¿de acuerdo? En esta vista de variables tenemos una serie de propiedades para cada variable. La primera propiedad, obviamente, es el nombre, ¿de acuerdo? Este nombre tiene que ser una cadena, pero es una cadena corta, de 8 caracteres, no admite más. Eso es por principios de diseño del SPSS. Pero aquí podemos meter una etiqueta, ¿de acuerdo?, que se utilizará para todos los cálculos y todos los procesos. En esa etiqueta es donde tenemos que incluir nuestras iniciales y el curso actual. Bien. Lo siguiente sería indicar el tipo de variable, ¿de acuerdo? Las variables cadenas son variables de tipo texto. El resto son todo variables de tipo numérica en diferentes formatos, ¿de acuerdo? Formato de moneda, o formato tipo fecha, o notación científica, etcétera, etcétera. Hay también un indicador de longitud, ¿de acuerdo?, que solamente tiene sentido en los valores de tipo cadena. Ese indicador lo tenemos también en la columna anchura. Fijaros, por ejemplo, que en esta segunda variable, donde indicábamos el sexo, nos ha puesto una longitud menor. Si habéis detectado que aquí no nos ha dejado introducir la palabra concreta, pues aumentamos la longitud y veréis que podemos rectificar el problema anterior, ¿de acuerdo? Por supuesto, la columna de decimales solamente tiene sentido con valores numéricos. Por ejemplo, si introducimos la nota de matemáticas 1, que es un valor numérico,
nos indica el número de decimales que queremos introducir. Pues nos fijamos aquí, tenemos un decimal, pues configuramos los valores para tener un decimal y ya podemos introducir los valores. Eso sí, tened en cuenta que aquellos valores que no tengan decimales aparecerán con el decimal a 0. Bien, en principio la práctica lo que pide es que completemos esta introducción de datos. Una vez realizado esta introducción de datos, habría que añadir una variable nueva que contenga una serie de notas. Las tendréis que inventar vosotros, las que sean. Lo siguiente que nos pide es modificar las notas de matemáticas añadiendo un punto a cada una. Esto no hay que hacerlo automáticamente, ¿de acuerdo? Sino que tendremos que venirnos aquí a la guía de SPSS, ¿de acuerdo? Y mirar este capítulo, modificación de los valores de los datos, ¿de acuerdo? En concreto, este capítulo de cálculo de nuevos variables. Para ir adelantando trabajo, os diré que se hace con la opción transformar, calcular, ¿de acuerdo? Indicando cuál es la variable que queremos cambiar, matemáticas, e introduciendo aquí la expresión que queremos nueva que tenga. Con esto podemos podemos modificar una variable existente y también podemos, tal y como nos dice aquí, calcular una variable nueva. En este caso habrá que calcular una variable nueva que contenga la nota media de todas las asignaturas. Una vez hayamos hecho esto, nos pide realizar un gráfico, ¿de acuerdo? En concreto, un gráfico de barras o histograma con 5 valores, un gráfico de sectores y un segundo gráfico de barras. Todo lo relativo a los gráficos lo tenemos en este capítulo. Creación y edición de gráficos, que deberéis leerlos, ¿de acuerdo? Para saber cómo generar un gráfico. Bien, cualquier duda que tengáis sobre esta práctica inicial, pues nos la podéis preguntar a Javier o a mí o poner la duda en los foros.